Cordiales saludos muchachos. Bienvenidos a la introducción a la oceanografía de la Universidad de La Guajira, dictada por el profesor Álvaro Cabrera. Para entrar en materia, eh, tenemos que referirnos a algo de la historia de la oceanografía. El contexto general es que el océano es un mundo diferente en el cual nosotros nos desarrollamos. Por eso necesitamos algún tipo de tecnología que nos permita entrar a él o por lo menos sentirnos cómodos para poder estudiar. Y pues los barcos han sido en alguna medida esa tecnología que ha marcado las diferencias en el estudio de la oceanografía. De las grandes instituciones que han desarrollado este proceso, pues ha sido el Imperio Inglés. Pensando en sus colonias, pues ellos tuvieron que empezar a investigar más sobre el océano, corrientes, vientos, profundidades, cómo poder entrar a los puertos más fácilmente, cómo llegar más fácilmente a ellos. Para mediados del siglo XIX, pues se crearon algunas embarcaciones que permitieron hacer estos procesos investigativos más fácil. De las más destacables está el HMS Beagle, que se lanzó, realmente se construyó y se lanzó al agua, que es lo que hace la referencia, en 1820. Para 1825 se estableció como un barco de investigación. En algún momento, para poder navegar y entrar al Río de la Plata, necesitaban levantar unas cartografías e igualmente poder establecer algún tipo de forma para poder viajar más fácilmente con corrientes y profundidades alrededor de tanto de América como de África, de Asia. En 1831 se formó esta comisión para poder ir al Río de la Plata y poder estudiar los atolones en el Pacífico, algunos puertos en Chile. Encomendaron esta misión a un científico para que hiciera los levantamientos topográficos y hiciera la cartografía para poder hacer estos procesos más fáciles. Para 1836 pues el barco regresó nuevamente a Inglaterra. Cabe destacar que en este momento al científico que le dieron o le encomendaron esta misión fue a Charles Darwin. Ya sabemos que él es el padre prácticamente de la ciencia como la conocemos hoy, de la ciencia biológica. El centro de la biología se mueve por la evolución. Él viajó hasta América, llegó a Brasil, luego entraron a Montevideo, pasaron por el estrecho de Magallanes, pasaron a Chile, luego al Perú y su conocido viaje a las Galápagos. Luego pasaron todo el Pacífico y fueron hasta Sydney en Australia, fueron por todo el Índico, pasaron a África, nuevamente a América y regresaron a Inglaterra. Pues ya sabemos todos esos descubrimientos y esas inquietudes que le despertaron en él toda esta travesía y fue ahí donde decidió postular su trabajo y hacer sus escritos sobre la evolución y obviamente cómo evolucionan las especies en su tratado. Darwin era especialista en un grupo de organismos marinos. De hecho, sus principales y más lustrosos trabajos al inicio de su carrera fue con los cirrípedos. Los cirrípedos son un grupo de crustáceos que se adhieren a las plataformas que están sobre el mar, barcos, muelles, y pueden causar deterioro
en este tipo de estructuras. Él hizo sus primeros trabajos y cerca sobre el Estrecho de Magallanes, pues esta fauna es muy alta, tiene una alta diversidad, y de ahí tomó muestras y aquí vemos algunos de los ejemplos de los organismos que colectó. Otro barco muy importante para la oceanografía es el HSM Challenger. Realmente este fue el primer barco oceanográfico, o sea, dedicado a estudiar esos 4 aspectos de la oceanografía: la física, la geología, la química, la biología. Se diseñó haciendo laboratorios en él, teniendo instrumental para su época avanzado, y empezó su marcha en 1872. Fue construido en 1858 y empezó el primer descubrimiento del océano. Una de sus principales contribuciones fue haber determinado las profundidades más altas en el océano, la fosa de las Marianas, aproximadamente 11 kilómetros, y haber descubierto formaciones, cordilleras oceánicas, las dorsales oceánicas. Antes se consideraba que prácticamente el fondo del océano era plano, que no tenía ningún tipo de topografía, y pues alrededor de 1873-74, cuando pasaron alrededor de esta zona, descubrieron esta gran profundidad, aproximadamente 11 kilómetros de profundidad, que es la zona más profunda que se conoce hasta el momento también en el océano. Cerca de la región media del Atlántico fue donde determinaron que existían estas montañas marinas que ahora conocemos como dorsales o las costillas oceánicas. Aquí vemos la tripulación, vemos el recorrido que realizó esta embarcación alrededor de todo el mundo. Tomaron muestras del fondo oceánico, tomaron muestras de agua, determinaron salinidades, plancton, todos los organismos los colectaron, y pues de ahí salieron un sinnúmero de libros que están publicados, y ustedes pueden tener acceso a él si de pronto van a la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Van a encontrar una serie de catálogos, unas reproducciones de ese libro. Estos organismos que encontramos acá son del grupo de los picnogónidos, son arañas marinas, y obviamente aquí encontramos unos moluscos cefalópodos, pulpos encontrados en esa expedición. Esa es la forma en que ellos dibujaban en ese momento. Mucho más adelante, obviamente ya en el siglo XX, después de las guerras mundiales, pues la tecnología avanzó mucho más. Se crearon submarinos y aquí encontramos el Trieste. El Trieste es una batiesfera. Las personas se localizaban en esta zona, y todo lo que ustedes encuentran acá pues es el material de apoyo, tanques, sondas para poder ir a grandes profundidades. Esto fue una contribución de la familia Picard. Los Picard son una familia de oceanógrafos, desde el abuelo, hijo y el nieto, que se han dedicado a la física en el mundo. En este batiscafo pues pudieron descender hasta la fosa de las Marianas, y esta fosa se conoce como el abismo del Challenger. Queda en una trinchera oceánica, en una zona de subducción donde chocan las placas tectónicas, y ahí se forman unos grandes canales, en este caso aproximadamente de 11 kilómetros, 10.911 metros es la profundidad máxima que se ha encontrado en esta zona, y pueden describir
como ya lo hemos dicho, de una manera gráfica lo que sucede en esta región, en esta pequeña región. Aquí vemos un mapa en el cual hay un esquema de colores que significan la profundidad, y aquí sobre esta zona media azul oscura podemos encontrar las máximas profundidades. Es una manera también de interpretar lo que está sucediendo en ese sitio en especial. A mediados del siglo XX, pues este desarrollo de submarinos ha permitido que podamos descender en estos aparatos hasta grandes profundidades, pero asimismo también podemos ver que hay un gran avance en la instrumentación. El Alvin, que fue creado en 1979, pudo tomar muestras del agua a estas grandes profundidades, tomar muestras de sedimentos, tomar muestras de organismos marinos, y especialmente hacia esta época de principios de los 80 pues hizo un descubrimiento supremamente importante, que fue el descubrimiento de las ventilas hidrotermales. En estas ventilas hidrotermales son zonas donde están las dorsales oceánicas, donde agua de alta temperatura surge del fondo oceánico, sale hacia 2000, 3000 metros de profundidad, y ahí hay un gran aporte de nutrientes. En esta zona predominan las bacterias viven en simbiosis con otros organismos, y en esos sitios se forma una gran red trófica. Esa red trófica, a diferencia de la que conocemos normalmente, que es fotoautótrofa, es quimioautótrofa. Es prácticamente un reflejo de lo que pudo haber sido el inicio de la vida en nuestro planeta. Ustedes pueden ir a esta página y poder obtener mayor información.